Hay una historia que me fascina profundamente y tal vez también resuene contigo. Imagínese a una hábil artesana trabajando en su taller silencioso. En sus manos, un bloque de mármol en bruto, aparentemente sin forma ni propósito. Ella lo mira y ve algo que nadie más puede ver. Con paciencia y determinación, golpe tras golpe, revela la estatua escondida dentro de la piedra. Lo que antes era solo materia inerte, ahora se transforma en una obra maestra única, que refleja el corazón y la visión del artesano. Ahora dime, ¿qué pasaría si te dijera que esta escultura no es solo una metáfora del arte, sino de lo que realmente eres? ¿Y si te dijera que, al igual que ese bloque de mármol, llevas dentro de ti una esencia inolvidable, moldeada por el viaje de la vida pero a menudo oscurecida por capas de expectativas externas? ¿Cómo sería si pudieras desentrañar esta verdadera esencia y permitir que brille, no solo para los demás, sino para ti mismo? Ese es el viaje que quiero explorar hoy. El viaje de descubrir quién eres en el corazón, libre de las narrativas impuestas por el mundo exterior. Esta búsqueda no es nueva. Filósofos, poetas y psicólogos han estado tratando de descifrar este misterio durante siglos, pero fue Carl Jung, con su profundo conocimiento de la psique humana, quien nos ofreció un mapa claro para esta exploración. Llamó a este proceso individuación, la forma de integrar todas las partes de nosotros mismos, luz y sombra, intuición y razón, fuerza y vulnerabilidad, en una totalidad auténtica. En el silencio del alma humana, hay un misterio que pocos se atreven a explorar a fondo. Es el peso particular que las mujeres llevan a lo largo de sus días. Un peso moldeado por milenios de expectativas culturales, roles sociales y narrativas que a menudo sofocan la voz interior. Desde la infancia, a muchas mujeres se les enseña a ser complacientes, a evitar conflictos, a buscar validación externa como prueba de su valía. Pero aquí está la curiosa verdad. Esta búsqueda incesante de aprobación rara vez trae la plenitud que promete. ¿Por qué? Porque la verdadera transformación no ocurre cuando miramos hacia afuera, sino cuando nos sumergimos profundamente dentro de nosotros mismos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas cambiar para ser aceptado? ¿Cuántas veces has minimizado tu luz para que los demás se sientan cómodos? Tal vez hayas experimentado relaciones en las que tus emociones fueron ignoradas o caíste en el patrón de atraer a personas que reflejan tus propias inseguridades. Esto no es una coincidencia, es la manifestación de lo que Jung llamaba la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que escondemos, que nos parece inaceptable, pero que, si no se reconoce, se manifiesta de formas indirectas y a menudo destructivas. Pero aquí está la buena noticia. Enfrentar a tu sombra no es el final del viaje, es el comienzo. Cuando una mujer tiene el coraje de enfrentar sus heridas, sus miedos y las partes de sí misma que ha tratado de ocultar, sucede algo extraordinario. No solo se vuelve auténtico, sino también magnético. Su energía es tan genuina, su presencia tan firme, que se vuelve imposible ignorarla. No porque esté tratando de impresionar a los demás, sino porque su esencia habla por sí misma. La mujer inolvidable, entonces, no es la que encaja perfectamente en un molde predefinido o la que busca constantemente la validación externa. Es una persona que comprende su propia psique, que abraza su sombra, que reconoce la influencia de los arquetipos y que desarrolla una autenticidad que irradia desde adentro hacia afuera. Es una presencia que transforma no solo su propia existencia, sino también a quienes tienen el privilegio de cruzarse en su camino. A lo largo de la historia, las mujeres que han dejado huellas indelebles en el mundo no lo han hecho porque siguieran las reglas, sino porque tuvieron el coraje de romperlas. No permitieron que el miedo o las expectativas externas determinaran su destino. En cambio, se conectaron con su intuición, integraron su sombra y comprendieron que su fuerza no provenía de la validación de los demás, sino de su conexión con su esencia. Tú también puedes ser una mujer inolvidable, no por lo que tienes o por la forma en que te ves, sino por la profundidad con la que habitas tu propio ser. Cuando aprendes a honrar tu historia, abrazas tu luz y tu oscuridad, y caminas con la seguridad de que no tienes que encajar en ningún molde.
te conviertes en una presencia que es imposible de ignorar. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo comienzas este viaje? Jung nos enseñó que el inconsciente se comunica a través de símbolos, patrones y emociones. Cuando ignoramos nuestras intuiciones o sentimientos, el mensaje sigue regresando, insistentemente, hasta que lo escuchamos. Si alguna vez has sentido que estás repitiendo las mismas experiencias, relaciones en las que no te valoran, ciclos de insatisfacción, es porque hay una lección que tu psique está tratando de enseñar. La mujer fuerte no es la que nunca siente miedo o dolor, sino la que aprende a descifrar estos mensajes y a utilizarlos para su crecimiento. Entonces, comencemos este viaje juntos. Exploremos cómo puedes enfrentarte a tu sombra, abrazar tu intuición y desarrollar una autenticidad que no solo transforme tu vida, sino que también inspire a quienes te rodean. Porque, al final, ser inolvidable no se trata de convertirse en alguien diferente. Se trata de quitar todo lo que no eres y volver a tu esencia, a la verdad que siempre ha estado dentro de ti. Y aquí está la clave. El mundo no necesita más mujeres que se encogen para encajar en nociones preconcebidas de feminidad. ¿Anhela? Mujeres que reclamen su integridad, que caminen por la vida como expresiones vivas de la verdad integrada. En la presencia auténtica de estas mujeres, no solo hay su propia liberación, sino también una inspiración silenciosa que da permiso para que otros se embarquen en su propio viaje para convertirse en inolvidables. El camino de la autenticidad es, ante todo, una búsqueda de la verdad. Y esta verdad no está en algún lugar lejano o inalcanzable. Está dentro de cada mujer, a la espera de ser reconocida. Carl Jung, a lo largo de su vida como psicólogo y pensador, se dedicó a desentrañar los misterios de la psique humana. Propuso que cada persona lleva dentro de sí un potencial único, una esencia que puede ser revelada a través del proceso llamado individuación. Este concepto, aunque profundo, es simple en su esencia. Es el camino de integrar todas las partes de nosotros mismos, luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, para llegar a ser completos. Pero, ¿qué significa esto realmente en la práctica? Imagina a una mujer que creció en una sociedad que le enseñó a priorizar la aprobación de los demás por encima de sus propias necesidades. Desde muy joven le decían que su valía dependía de cómo se comportaba, cómo se vestía, o qué tan exitosa era en el trabajo. Estos mensajes, repetidos durante décadas, dieron forma a la percepción que tenía de sí misma. Comenzó a creer que, para ser aceptada, necesitaba encajar en un molde específico. Pero aquí está el quid de la cuestión. Este molde nunca fue hecho para ella. Fue creado por expectativas externas que tienen poco que ver con quién es realmente Jung. Nació en 1875, en una época en la que las mujeres se enfrentaban a restricciones aún más severas que las actuales. Durante el siglo XIX y principios del XX, las mujeres a menudo eran vistas solo como figuras domésticas, sin espacio para expresar sus ambiciones o individualidad. Fue en este contexto histórico que Jung comenzó a explorar la psique humana. Se dio cuenta de que muchas de las creencias limitantes que llevaban las mujeres no eran naturales, sino impuestas por una sociedad que intentaba controlar sus vidas. Estas ideas se han transmitido de generación en generación, formando lo que él llamó el inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida que da forma a nuestras percepciones y comportamientos. Estas creencias heredadas pueden parecer invisibles, pero tienen un profundo impacto. Por ejemplo, los estudios realizados en la década de 1950 mostraron que las mujeres que expresaban sus opiniones de manera asertiva a menudo eran etiquetadas como difíciles o agresivas. Estos juicios culturales persisten hasta el día de hoy, aunque en formas más sutiles. En 2020, una encuesta global realizada por Harvard Business Review reveló que el 67% de las mujeres sienten que necesitan trabajar más duro que sus colegas masculinos para demostrar su valía en el entorno corporativo. Esto demuestra que, incluso en el siglo XXI, las mujeres siguen luchando contra expectativas que limitan su autenticidad. La individuación, entonces, es el proceso de deconstruir estas narrativas externas y reconectar con la propia esencia. Para Jung, esto implica enfrentar el caos interno, pasar por momentos de crisis y abandonar las máscaras que usamos para ser aceptados.
Estas máscaras, a las que llamó persona, son las identidades que creamos para adaptarnos al mundo exterior. Pueden ser útiles en ciertos contextos, pero cuando se fijan, nos alejan de lo que realmente somos. La mujer inolvidable es la que tiene el coraje de quitarse estas máscaras y presentarse al mundo en su totalidad. Un poderoso ejemplo de este proceso se puede encontrar en la historia de Malala Yousafzai. Nacida en 1997 en Pakistán, Malala creció en una región donde a menudo se impedía a las niñas estudiar. A pesar de las amenazas y la violencia, decidió usar su voz para abogar por la educación de las mujeres. En 2012, a la edad de 15 años, sobrevivió a un ataque talibán, un evento que podría haber silenciado a cualquiera. Sin embargo, Malala decidió seguir adelante, no solo recuperando su voz, sino amplificándola para inspirar a millones de personas en todo el mundo. Hoy en día es un símbolo mundial de coraje y autenticidad. Su historia es un recordatorio de que cuando una mujer decide vivir de acuerdo con su verdad, se vuelve imposible de ignorar. Pero el camino de la individuación no es fácil. Jung explicó que requiere enfrentar lo desconocido, algo que muchas mujeres temen porque la necesidad de pertenencia está profundamente arraigada en la psique humana. Cuando una mujer comienza a elegir su verdad en lugar de buscar aprobación, inevitablemente atrae resistencia. Las personas cercanas a ti pueden rechazarla, diciendo que ha cambiado o que está siendo egoísta. Sin embargo, esta resistencia no es una señal de fracaso, sino más bien una prueba de que está en el camino correcto. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer tu conexión contigo mismo. Es importante recordar que la individuación no significa rechazar por completo el mundo externo. Más bien, implica encontrar un equilibrio entre el yo interior y las demandas de la sociedad. Una mujer que vive auténticamente no necesita aislarse ni volverse indiferente a las opiniones de los demás. Simplemente aprende a discernir qué voces merecen su atención y cuáles deben ser ignoradas. Esta capacidad de filtrar las influencias externas es uno de los mayores signos de madurez emocional. Otro aspecto fundamental de la individuación es la integración de la sombra. La sombra, como la definió Jung, es la parte de nosotros que escondemos, que encontramos inaceptable. Incluye miedos, traumas y emociones que preferimos evitar. Pero cuando estas partes permanecen reprimidas, se manifiestan de maneras indirectas, a menudo dañinas. Por ejemplo, una mujer que reprime su ira puede terminar desarrollando resentimientos que afectan sus relaciones. Sin embargo, cuando se enfrenta a su sombra con valentía, transforma estas energías negativas en poder. Aprende a aceptar sus imperfecciones y a verlas como parte de su humanidad. Esta transformación interior tiene un profundo impacto en el mundo exterior. Cuando una mujer abraza su autenticidad, comienza a atraer personas y experiencias que están alineadas con su verdad. Las relaciones tóxicas comienzan a disolverse, mientras que surgen nuevas conexiones. Los espacios que antes parecían cómodos pueden empezar a sentirse sofocantes, y eso no es un castigo, sino una liberación. Es como si el universo la ayudara a crear una vida que refleje su esencia. Al final, la individuación no se trata de convertirse en alguien diferente, sino de descubrir quién siempre has sido. Es un proceso de quitar todo lo que no es esencial, de volver a tu verdadera naturaleza. Y cuando haces eso, sucede algo asombroso. Tu energía cambia. La gente comienza a notar tu presencia, no porque estés tratando de impresionarlos, sino porque tu autenticidad es magnética. No tienes que luchar para que te vean, sé tú mismo, y el mundo encontrará la manera de reconocer tu brillantez. Ese es el poder de la autenticidad. No es algo que necesites ganar o aprender, es algo que ya tienes, a la espera de ser lanzado. Cuando una mujer decide recorrer el camino de la individuación, no solo está transformando su propia vida, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Tu coraje se convierte en un faro para aquellos que todavía están atrapados en las sombras de la duda y el miedo. Y así es como el mundo comienza a cambiar, una mujer auténtica a la vez. Entonces, pregúntate, ¿qué parte de ti sigue oculta? ¿Qué verdades esenciales acerca de tu ser están listas para emerger? El camino de la individuación es desafiante,
pero también es gratificante. Requiere coraje, sabiduría y compasión, pero con cada paso que das hacia la autenticidad, no solo transformas tu propia existencia, sino que también contribuyes al despertar colectivo de la conciencia. Este es tu momento, tu oportunidad de reclamar tu plenitud y convertirte en inolvidable. En el corazón del viaje para convertirse en una mujer inolvidable, se encuentra una profunda comprensión de dos elementos que definen la psique humana: la sombra y la luz. Estos conceptos, explorados por Carl Jung en su obra, son como dos caras de la misma moneda, inseparables e interdependientes. Para muchas mujeres, la idea de abrazar tanto la luz como la sombra puede parecer un desafío, especialmente cuando la sociedad a menudo solo fomenta la exhibición de lo que se considera positivo o aceptable. Sin embargo, es precisamente en esta integración donde reside el verdadero poder. La sombra no es algo malo o aterrador, aunque a menudo se ve de esa manera. Representa todas las partes de nosotros mismos que preferimos ignorar, ocultar o reprimir. Puede ser un rasgo de personalidad que pensamos que es inapropiado, una emoción que consideramos incorrecta o incluso talentos y cualidades que tenemos miedo de expresar porque pueden atraer la atención o el juicio. Por ejemplo, una mujer puede tener grandes habilidades de liderazgo, pero sentirse culpable por ello porque le enseñaron desde el principio que ser asertivo es agresivo. Entonces, ella reprime esta parte de sí misma, tratando de moldearse a la imagen de alguien más pasivo, más aceptable. Con el tiempo, esta represión no desaparece, simplemente se manifiesta de otras maneras, a menudo indirectas y dañinas. ¿Qué pasa cuando negamos nuestra sombra? Comienza a trabajar entre bastidores, influyendo en nuestras decisiones, relaciones e incluso en nuestro bienestar emocional. Jung explicó que la sombra no desaparece solo porque tratemos de ignorarla. Por el contrario, se vuelve más fuerte, emergiendo de maneras que pueden ser confusas o dolorosas. Tal vez ya lo hayas notado en tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido inexplicablemente enojado con alguien sin saber por qué? O tal vez hayas notado patrones repetitivos en tus relaciones, como atraer a personas que reflejan tus propias inseguridades. Esto no es una coincidencia, es tu sombra pidiendo ser reconocida. Pero aquí está la buena noticia. Enfrentarse a la sombra no es algo a lo que temer. De hecho, es una oportunidad de crecimiento. Cuando una mujer decide mirar honestamente las partes de sí misma que ha tratado de ocultar, comienza a recuperar la energía emocional que estaba atrapada. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. La luz entra y el espacio vuelve a la vida. Esta energía liberada no solo mejora tu bienestar, sino que también amplifica tu presencia en el mundo. Cuando aceptas tus imperfecciones y vulnerabilidades, te vuelves más auténtico, más real. Y es esta autenticidad la que hace que la gente gravite hacia ti. Por otro lado, la luz representa todo lo que valoramos y admiramos en nosotros mismos. Son nuestras cualidades visibles, nuestras fortalezas, nuestros momentos de brillantez. Pero, al igual que la sombra, la luz también necesita ser entendida en profundidad. A menudo se anima a las mujeres a centrarse solo en la luz, para proyectar una imagen perfecta al mundo exterior. Esto puede parecer seguro, pero es una trampa. Cuando te centras exclusivamente en la luz, corres el riesgo de crear una personalidad superficial, una máscara que oculta tu verdadera esencia. Esta desconexión entre lo que realmente eres y lo que pareces ser puede llevar al agotamiento emocional y a una sensación de vacío. La clave, entonces, es integrar ambos aspectos. Imagina la sombra y la luz como compañeras en un baile. A veces, la sombra conduce, sacando a relucir emociones difíciles o verdades incómodas. Otras veces, la luz toma la delantera, iluminando tus momentos de claridad y fuerza. El equilibrio entre estos dos elementos crea una armonía interior que te permite navegar por la vida con más resiliencia y propósito. Jung introdujo la idea de que la sombra no es solo individual, sino también colectiva. Lo llamó el inconsciente colectivo, una especie de reservorio de recuerdos y arquetipos compartidos por la humanidad. Para las mujeres, esto significa que muchas de las creencias limitantes que llevamos no son totalmente nuestras, sino herencias culturales transmitidas de generación en generación.
Desde la infancia, estamos condicionados a seguir ciertos comportamientos, a ser complacientes, a evitar conflictos, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Estos mensajes se acumulan, formando capas de expectativas que oscurecen nuestra verdadera identidad. En esa época, a menudo eran vistos solo como figuras domésticas, responsables del cuidado del hogar y la familia. Cualquier intento de buscar la independencia o expresar ambiciones fuera de estos roles era visto como una transgresión. Esta mentalidad, aunque menos explícita hoy en día, todavía persiste de maneras sutiles. En 2023, los estudios demuestran que las mujeres siguen enfrentándose a la presión de adaptarse a estándares de perfección poco realistas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Esta presión es una manifestación del inconsciente colectivo, un reflejo de las viejas narrativas que han moldeado la percepción de la feminidad. Entender esto es liberador, cuando reconoces que muchas de las creencias que limitan tu vida no son tuyas, sino impuestas por el colectivo. Ganas la libertad de cuestionarlas. Comienzas a darte cuenta de que no tienes que encajar en ningún molde predefinido. Tu fuerza no viene de cumplir con las expectativas externas, sino de conectar con tu auténtica esencia. Pero, ¿cómo integrar la sombra y la luz en la práctica? Estas son algunas estrategias prácticas que pueden ayudar. Practica la autoobservación. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus emociones y comportamientos. Cuando te sientas enojado, frustrado o ansioso, pregúntate, ¿qué hay detrás? ¿Hay alguna parte de mí que estoy tratando de ocultar? Escritura reflexiva. Llevar un diario puede ser una herramienta poderosa para aprovechar tu sombra. Escribe sobre experiencias que te hayan hecho sentir incómodo o que hayan despertado sentimientos intensos. Al poner estas emociones en papel, comienzas a exteriorizarlas, reduciendo su impacto interno. Conversaciones honestas. Habla con personas de confianza sobre tus dudas y vulnerabilidades. A menudo, escuchar una perspectiva externa puede ayudar a aclarar aspectos de tu sombra que no podrías ver por tu cuenta. Aceptación compasiva. En lugar de juzgar las partes de ti que consideras negativas, trata de abrazarlas con compasión. Recuerda que todo el mundo tiene una sombra, y eso es parte de lo que nos hace humanos. Desarrollo de la intuición. La intuición es un puente entre la sombra y la luz. Cuando aprendes a escuchar tu voz interior, obtienes acceso a percepciones que van más allá del pensamiento racional. Esta conexión puede ayudarte a navegar por las complejidades de tu psique. A lo largo de la historia, las mujeres que han abrazado su sombra y su luz se han destacado como figuras inolvidables. Una de ellas fue Frida Kahlo, cuyo arte reflejaba tanto su dolor como su fuerza. Transformó sus experiencias de sufrimiento físico y emocional en obras que celebraban su resiliencia y autenticidad. Frida no trató de ocultar sus cicatrices. Los expuso al mundo, convirtiéndolos en símbolos de poder. Tu legado es un recordatorio de que cuando abrazas tu integridad, te vuelves imposible de ignorar. Otro ejemplo es Maya Angelou, cuyas palabras han resonado durante generaciones. Escribió sobre temas difíciles como el racismo, la violencia y la pérdida, pero siempre con un mensaje de esperanza y redención. Su capacidad para integrar la sombra y la luz en su escritura ha inspirado a millones de personas a encontrar la belleza incluso en las situaciones más oscuras. Estas mujeres demuestran que la integración de la sombra y la luz no es solo un ejercicio personal, sino también un acto de transformación colectiva. Cuando abrazas tu integridad, envías un poderoso mensaje al mundo. Es posible ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Es posible ser imperfecto y, sin embargo, magnífico. Al final, el viaje de la sombra y la luz se trata de aceptar que eres un ser multifacético, lleno de contradicciones y paradojas. No hay necesidad de elegir entre ser luminoso u oscuro. Puedes ser ambas cosas. Y es precisamente esta dualidad la que te hace único, inolvidable. Cuando permites que tu sombra y tu luz bailen juntas, no solo transformas tu propia existencia, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Entonces, pregúntate, ¿qué has estado escondiendo en las sombras? ¿Qué partes de ti están listas para emerger a la luz? Recuerda que tu autenticidad no es algo que se logre,
sino algo que se revele. Y cuando te permites existir en tu totalidad, te conviertes en una presencia que no solo transforma tu vida, sino también el mundo que te rodea. Hay algo fascinante en la forma en que los seres humanos toman decisiones. A menudo tratamos de racionalizar cada paso, analizar todos los ángulos y calcular las consecuencias antes de actuar. Pero en el fondo, hay una fuerza silenciosa que nos guía, algo que no puede ser completamente explicado por la lógica o el pensamiento consciente. Esta fuerza es la intuición. Una guía interior que te conecta con tu inconsciente y tu verdadera esencia. Para las mujeres, esta conexión tiene un papel aún más profundo, ya que está intrínsecamente ligada a la forma en que perciben el mundo y se relacionan consigo mismas. La intuición no es solo una corazonada o una sensación pasajera, es una herramienta poderosa que emerge de las profundidades de la psique humana. Carl Jung describió el inconsciente como una vasta reserva de recuerdos, símbolos y emociones que influyen en nuestras vidas de manera sutil, a menudo sin que nos demos cuenta. Cuando escuchas a tu intuición, estás accediendo a esta capa invisible, donde reside el conocimiento que va más allá de lo que tus ojos pueden ver o tus oídos pueden escuchar. Esa voz interior es como un faro a través de la niebla, guiándote a través de las decisiones más difíciles y revelando verdades que de otro modo permanecerían ocultas. Pero, ¿por qué tantas mujeres se desconectan de esta parte esencial de sí mismas? Desde pequeños nos enseñan a valorar la razón por encima de la emoción, a priorizar el pensamiento lógico por encima del sentimiento. En una sociedad que glorifica el control y la objetividad, la intuición femenina a menudo se etiqueta como demasiado emocional, irracional o incluso frágil. Estas narrativas culturales crean una barrera entre las mujeres y su sabiduría interior, lo que las lleva a dudar de sus propias percepciones. El resultado es una profunda desconexión, en la que muchas mujeres ignoran las señales claras que envía su intuición, optando en su lugar por seguir caminos que parecen más seguros o aceptables. Esta desconexión no se produce sin consecuencias. Cuando ignoras tu intuición, comienzas a tomar decisiones que no están alineadas con tu verdad. Puede ser una elección de carrera que se siente correcta en el papel, pero que hace que te duela el corazón, o tal vez sea una relación que, a pesar de parecer perfecta a los ojos de los demás, te deja con una sensación persistente de incomodidad. Tu intuición sabe cuando algo está fuera de control, incluso si tu mente consciente trata de justificar lo contrario. Este conflicto interno puede generar ansiedad, frustración e incluso sentimientos de insatisfacción crónica. Jung enfatizó que el inconsciente no habla con palabras claras, se comunica a través de símbolos, sueños y sensaciones físicas. Cuando descuidas estos mensajes, siguen regresando, insistiendo hasta que los reconoces. Esto explica por qué algunas situaciones parecen repetirse en tu vida. Relaciones tóxicas que resurgen, patrones de comportamiento autodestructivo u oportunidades perdidas que parecen surgir de nuevo de diferentes formas. No es casualidad. Es el inconsciente tratando de llamar la atención sobre algo que necesita ser comprendido. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a reconectarte con tu intuición y acceder al poder del inconsciente? El primer paso es simple, pero no siempre fácil. Deja de devaluar tus emociones. Las mujeres han sido condicionadas a creer que sentir demasiado es una debilidad, pero en realidad es lo contrario. Tus emociones son una brújula natural que apunta a lo que realmente te importa. Cuando algo te molesta o te conmueve profundamente, es una señal de que hay algo allí que merece atención. En lugar de suprimir estas reacciones, explóralas. Pregúntate, ¿por qué me afecta tanto esto? ¿Qué revela esto acerca de mis necesidades, mis valores o mis miedos? Otro aspecto crucial es aprender a confiar en uno mismo. La intuición no requiere pruebas contundentes o pruebas racionales. Opera en un nivel más sutil, a menudo antes de que la mente consciente tenga tiempo de procesar la información. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión importante y aunque todos parecen entusiasmados con una idea, algo dentro de ti te dice que algo anda mal. Puede que no sepas exactamente qué,
pero esa sensación es suficiente para alertarte. Las mujeres que aprenden a confiar en estos instintos tienen una ventaja significativa. Toman decisiones más rápidas, más asertivas y, a menudo, más alineadas con su verdad. Las prácticas diarias también pueden ayudar a fortalecer esta conexión. La meditación, por ejemplo, es una forma poderosa de silenciar el ruido externo y escuchar tu voz interior. Al reservar unos minutos cada día para sentarse en silencio, creas un espacio para que tu intuición se manifieste. Los sueños son también una ventana al inconsciente. Jung estudió extensamente el simbolismo de los sueños, argumentando que son un lenguaje universal que refleja los deseos, miedos y conflictos más profundos de la psique. Llevar un diario de sueños puede ser una herramienta valiosa para comprender mejor lo que tu inconsciente está tratando de comunicar. Un ejemplo notable de esta conexión intuitiva se puede encontrar en la historia de Marie Curie. A finales del siglo XIX y principios del XX, se enfrentó a numerosos desafíos como mujer científica en un campo dominado por los hombres. A pesar de las dificultades, confió en su intuición y perseveró en su investigación sobre la radiactividad, un campo completamente nuevo y poco comprendido en ese momento. Su trabajo revolucionario no solo le valió 2 premios Nobel, sino que también allanó el camino para avances científicos que cambiaron el mundo. Curie no tenía todas las respuestas desde el principio. Siguió su intuición y su pasión, incluso cuando el camino era incierto. Otro ejemplo es Oprah Winfrey, cuya intuición la ha guiado a lo largo de su carrera. A menudo comparte historias sobre cómo decidió seguir su intuición en momentos cruciales, incluso cuando las opiniones externas sugerían lo contrario. Fue esta confianza en su voz interior lo que la llevó a crear un imperio mediático centrado en la autenticidad, el empoderamiento y la transformación personal. Oprah demuestra que cuando una mujer escucha a su intuición, no solo transforma su propia vida, sino que también inspira a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, es importante recordar que la intuición no es infalible. Funciona mejor cuando está alineado con el autoconocimiento. Una mujer que está desconectada de sí misma puede confundir impulsos momentáneos o deseos superficiales con una intuición genuina. Por lo tanto, el proceso de individuación, ese camino de integración de la sombra y la luz, es fundamental. Cuando te conoces a ti mismo profundamente, tu intuición se vuelve más clara y confiable. Esta conexión con el inconsciente también tiene implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Imagina que te encuentras en una situación en la que tienes que decidir rápidamente, aceptar una nueva oportunidad de trabajo o quedarte en tu puesto actual. Tu mente consciente puede enumerar los pros y los contras, pero tu intuición ya sabe cuál es la opción correcta. Es posible que sientas una sensación de ligereza cuando piensas en el cambio o una pesadez en el pecho cuando consideras quedarte. Estas señales físicas son mensajes directos de tu inconsciente que dicen, este es el camino correcto para ti en este momento. Además, la intuición femenina tiene una dimensión colectiva. Jung habló del inconsciente colectivo, esa capa compartida de experiencias y arquetipos que conecta a toda la humanidad. Para las mujeres, esto significa que al acceder a su intuición, no solo se están conectando consigo mismas, sino también con una sabiduría ancestral que trasciende generaciones. Es como si cada decisión intuitiva estuviera informada por miles de años de experiencia femenina, una red invisible de conocimiento que sostiene y guía. A lo largo de la historia, las mujeres que han abrazado su intuición han dejado huellas indelebles en el mundo. Confiaban en su voz interior incluso cuando el mundo les decía que se callaran. Siguieron sus instintos incluso cuando el camino era incierto. Y al hacerlo, no solo han transformado sus propias vidas, sino que también han inspirado a otros a hacer lo mismo. Esa valentía es lo que define a la mujer inolvidable. Alguien que vive alineada con su verdad más profunda, guiada por una intuición que nunca falla. Entonces pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu intuición? ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en tu voz interior? Incluso cuando todo a tu alrededor parecía contradecir esa elección. Recuerda que tu intuición no es algo que necesite ser aprendido o desarrollado. Ya está ahí, a la espera de ser escuchado. Cuando decides escuchar,
descubres que ella es una poderosa aliada, capaz de guiarte a través de las decisiones más difíciles y revelar verdades que transforman tu vida. Al final, el viaje de la intuición consiste en volver a tu esencia. Se trata de reconocer que no tienes que tener todas las respuestas porque, en el fondo, ya lo sabes. Cuando te permites existir en armonía con tu inconsciente, te conviertes en una presencia que es imposible de ignorar. Tu energía cambia, tus decisiones se vuelven más claras y tu vida comienza a fluir de maneras que reflejan tu verdad. Y aquí está la clave. Ser inolvidable no se trata de impresionar a los demás, sino de vivir alineado con lo que realmente eres. Y eso comienza cuando decides escuchar a tu intuición, confiar en tu sabiduría y permitir que guíe cada paso de tu viaje. El camino para convertirse en una mujer inolvidable no es un camino lineal, empedrado de facilidades y garantías. Por el contrario, está marcada por desafíos, resistencias y momentos de profunda transformación. Es como cruzar un río caudaloso. Hay momentos en los que se siente el peso de la corriente tratando de arrastrarlo. Pero es precisamente en esta lucha contra la resistencia donde se descubre su verdadera fuerza. Carl Jung lo sabía bien. Entendió que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, no ocurre sin enfrentar obstáculos internos y externos. Y estos obstáculos no son meras barreras. Son oportunidades para crecer, evolucionar y emerger aún más resilientes. Cuando una mujer decide vivir de acuerdo con su esencia, inevitablemente atrae resistencias. Esta resistencia puede provenir de muchas fuentes, del mundo exterior, de las personas que te rodean o incluso de tu interior. A menudo, las personas cercanas a ellos pueden sentirse incómodas cuando ven a alguien que rompe los patrones familiares o desafía las normas establecidas. Pueden cuestionar sus elecciones, criticar sus decisiones, o incluso tratar de convencerlo de que regrese a la normalidad. Pero aquí está el secreto. Esta resistencia no es una señal de fracaso, sino más bien una prueba de que estás en el camino correcto. Cuando comienzas a vivir auténticamente, inevitablemente alteras las estructuras que una vez mantuvieron todo en orden, incluidas aquellas de las que otras personas dependían para sentirse seguras. Jung explicó que el inconsciente colectivo, esa capa compartida de recuerdos, símbolos y creencias que dan forma a la sociedad, ejerce una poderosa influencia en la forma en que las personas perciben el mundo. Para muchas mujeres, esto significa que se les enseñó desde una edad temprana a priorizar la armonía, evitar conflictos y buscar validación externa. Estas expectativas están profundamente arraigadas en la psique humana, y dejarlas ir puede ser desalentador. Sin embargo, es precisamente en este punto de incomodidad donde comienza el verdadero crecimiento. Imagínese a una mujer que decide finalmente perseguir su pasión, incluso si eso significa dejar un trabajo estable o enfrentar las críticas de su familia. Al principio, puede sentir miedo, duda e incluso culpa. Puede que se pregunte, ¿y si fallo? ¿Y si la gente me juzga? Estas emociones son naturales, pero también son señales claras de que está a punto de dar un paso significativo hacia su autenticidad. La resistencia que siente no es una razón para rendirse. Es una invitación a avanzar. A lo largo de la historia, las mujeres que se han enfrentado a la resistencia y se han mantenido firmes en su camino han dejado marcas indelebles en el mundo. Un ejemplo notable es Rosa Parks, cuyo simple acto de negarse a ceder su asiento en un autobús segregado en los Estados Unidos en 1955 desencadenó un movimiento global por los derechos civiles. Parks no buscaba atención ni gloria, simplemente estaba viviendo de acuerdo con su verdad. En ese momento, decidió que no permitiría que las expectativas externas determinaran su valor o su dignidad. Su valentía ha inspirado a millones de personas a cuestionar las injusticias que les rodean y a buscar un cambio real. Otro ejemplo es el de Malala Yousafzai, que se enfrentó a intentos de silenciarla por defender el derecho de las niñas a la educación en un entorno hostil. En 2012, a la edad de 15 años, sobrevivió a un ataque talibán, un evento que podría haber destruido a cualquiera. Sin embargo, Malala no solo sobrevivió, sino que convirtió su experiencia en una plataforma global
para inspirar a otras mujeres a reclamar sus derechos. Hoy es una voz poderosa que demuestra cómo la resistencia puede transformarse en fuerza. Estos ejemplos ilustran algo fundamental. La resistencia no es el final del viaje, sino una parte esencial del mismo. Cuando te enfrentas a dificultades, tienes dos opciones: retroceder o seguir adelante. Retroceder puede parecer más seguro, pero avanzar, incluso frente a la incertidumbre, es lo que conduce a la verdadera transformación. Jung llamó a esto el proceso alquímico, donde los desafíos que encontramos funcionan como el fuego que forja el oro. Cada obstáculo superado purifica tu esencia, eliminando lo que no es esencial y revelando lo que realmente importa. Pero, ¿cómo lidiar con esta resistencia de una manera saludable y productiva? En primer lugar, es importante entender que la resistencia no es algo que deba combatirse agresivamente, sino que se aborde con conciencia. Cuando sientas miedo o duda, pregúntate: ¿qué hay detrás de estas emociones? A menudo descubrimos que nuestras mayores inseguridades están ligadas a creencias heredadas o condicionamientos culturales. Al reconocer esto, se obtiene claridad sobre lo que hay que liberar. Además, es crucial desarrollar herramientas prácticas para hacer frente a la resistencia. La meditación, por ejemplo, puede ayudar a calmar la mente y proporcionar claridad en tiempos de incertidumbre. Otra práctica poderosa es llevar un diario, donde registras tus emociones, reflexiones y percepciones. Esto no solo te ayuda a procesar experiencias difíciles, sino que también te permite observar patrones repetitivos en tu vida. Al identificar estos patrones, puedes comenzar a tomar decisiones que sean más conscientes y estén más alineadas con tu verdad. También es importante recordar que la resistencia no es solo externa. A menudo, viene de dentro de nosotros mismos. Es posible que dudes de tus capacidades, te preguntes si vale la pena continuar o temas el juicio de los demás. Estas voces internas son manifestaciones de la sombra, esa parte de nosotros que tratamos de ocultar o negar. Pero como enseñó Jung, la integración de la sombra es esencial para el crecimiento personal. Cuando aceptas tus imperfecciones y vulnerabilidades, transformas esas energías en poder. Aprendes a usar tu resistencia interna como combustible para avanzar. Otro aspecto importante de la resistencia es aprender a crear límites saludables. A muchas mujeres les cuesta decir no, porque les han enseñado a priorizar las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Sin embargo, establecer límites es una forma de autocompasión y autodefensa. Cuando dices no a algo que no resuena con tu verdad, estás creando un espacio para decir sí a lo que realmente importa. Esta habilidad no solo fortalece tu autoestima, sino que también envía un mensaje claro al mundo. Valoras tu energía y tu tiempo. La resistencia también puede surgir en forma de patrones repetitivos en relaciones o situaciones de las que parece imposible escapar. Tal vez hayas notado que atraes a tipos específicos de personas o circunstancias que reflejan tus propias inseguridades. Esto no es una coincidencia. Es tu psique tratando de llamar tu atención sobre algo que necesita ser sanado. Cuando te enfrentas a estos patrones con honestidad y valentía, comienzas a romper ciclos dañinos y a crear nuevas dinámicas en tu vida. Al final, la resistencia es un poderoso maestro. Nos enseña sobre nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad para convertir la adversidad en oportunidad. Cuando enfrentas la resistencia con compasión y determinación, no solo te fortaleces a ti mismo, sino que también te conviertes en una inspiración para los demás. Su valentía resuena, animando a quienes lo rodean a seguir también sus propios caminos. Ser una mujer inolvidable no significa ser inmune al dolor o al miedo. Significa enfrentar estas emociones con claridad y propósito. Significa entender que tu fuerza no radica en evitar los desafíos, sino en atravesarlos con gracia y autenticidad. Cuando eliges enfrentar la resistencia como parte de tu viaje, descubres que no es un obstáculo, sino una fuerza impulsora que impulsa tu transformación. Entonces, pregúntate, ¿a qué resistencias te enfrentas en este momento? ¿Qué patrones o creencias están tratando de mantenerte atascado? Recuerda que cada reto que superes es una oportunidad para alinearte aún más con tu esencia. Y cuando emerges del otro lado, no solo transformas,
sino que también inspiras al mundo que te rodea. Esta es la verdadera marca de una mujer inolvidable. Alguien que se enfrenta a la resistencia con coraje y emerge aún más brillante, más fuerte y más auténtica. Porque al final, la resistencia no define quién eres. Simplemente revela lo poderoso que puedes ser. La mujer inolvidable no es la que vive para impresionar, sino la que vive para respetarse a sí misma. No busca validación externa, porque entiende que su valor no depende de cómo la vean los demás. Su fuerza reside en su claridad interior, en la convicción de que es suficiente, tal como es. Y esta convicción no nace de teorías o ideas abstractas. Surge de la práctica diaria de enfrentar tus miedos, integrar tus contradicciones y honrar tu esencia. Pero seamos directos, esto no es fácil. Vivir auténticamente requiere coraje. Requiere que te enfrentes a las partes de ti mismo que preferirías ignorar, que cuestiones las narrativas impuestas y que estés dispuesto a lidiar con la incomodidad que surge cuando decides salir del molde. Es posible que las personas no entiendan tus elecciones. Algunos incluso pueden tratar de desalentarlo, porque su transformación puede amenazar estructuras que consideran seguras. Pero eso no debería paralizarte. Recuerda, la resistencia que encuentres es solo una confirmación de que estás en el camino correcto. Cuando comienzas a vivir de acuerdo con tu verdad, sucede algo asombroso. Sus relaciones cambian. Atraes a personas que vibran en la misma frecuencia, que respetan tus límites y que valoran tu autenticidad. Los espacios que antes parecían cómodos comienzan a sentirse sofocantes. Y eso no es un castigo, es una liberación. Estás haciendo espacio para una vida que refleja quién eres realmente, y eso es liberador. Ahora piénsalo. ¿Qué te impide dar el siguiente paso? Tal vez sea el miedo a ser juzgado, la duda sobre tu capacidad o el peso de las expectativas externas. Estos obstáculos son reales, pero no tienen por qué definir su trayectoria. Cada vez que eliges actuar desde tu verdad, le quitas algo de poder a esas barreras. Comienzas a darte cuenta de que la incomodidad es temporal, pero la recompensa de vivir auténticamente es permanente. Una de las lecciones más importantes que Carl Jung nos ha dejado es que la psique humana está moldeada por historias, símbolos y creencias heredadas de generación en generación. Muchas de las ideas que limitan tu vida no son tuyas. Fueron transmitidos por una sociedad que trató de definir su valor en función de factores externos. Desde la infancia, a muchas mujeres se les ha enseñado a ser complacientes, a evitar conflictos y a priorizar la aprobación de los demás sobre sus propias necesidades. Pero aquí está la buena noticia. Puedes reescribir esa historia. Empieza poco a poco. Establece límites claros sin culpa. Escucha a tu intuición incluso cuando contradiga la lógica. Mira tus vulnerabilidades como fuentes de poder, no como debilidades. Con cada decisión que tomes que esté alineada con tu verdad, fortaleces tu conexión contigo mismo, y con el tiempo, estas pequeñas decisiones se suman, transformando no solo tu vida, sino también el impacto que tienes en el mundo que te rodea. Recuerda que ser inolvidable no significa ser perfecto, significa ser real. Significa aceptar tus imperfecciones, celebrar tus logros y seguir evolucionando, incluso cuando el camino parece incierto. La mujer inolvidable no tiene miedo de ser vista porque sabe que su presencia es un regalo. No tiene que demostrar nada a nadie porque su autenticidad habla por sí misma. Y aquí está la clave. El mundo no necesita más mujeres que se encojan para adaptarse a moldes predefinidos. Anhela mujeres que reclamen su integridad, que integren su sombra y su luz, que escuchen su intuición y que caminen por la vida con la certeza de quiénes son. Cuando eliges vivir de esta manera, no solo transformas tu propia existencia, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Su energía es magnética, su presencia es innegable y su impacto es duradero. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Quién quieres ser en el mundo? No lo que te enseñaron a ser, sino lo que realmente eres, en lo profundo de tu alma. ¿Qué verdades esenciales acerca de tu ser están listas para emerger? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para crear un espacio para que florezca tu autenticidad? No esperes a que te den permiso.
No esperes el momento perfecto. Empieza hoy, ahora mismo. Di no a lo que ya no te sirve. Deja espacio para lo nuevo, para lo desconocido, para lo que está por venir. Confía en que incluso cuando el camino parezca incierto, tu intuición te guiará. Y recuerda, ya tienes todo lo que necesitas para ser inolvidable. Solo permite que esa verdad brille. Por último, déjame dejarte con una última reflexión. El mundo te está esperando. Está esperando a la mujer que ha decidido no esconderse más, que ha elegido vivir con coraje y convicción. Esta mujer no es un ideal lejano. Ella es quien ya eres, solo esperando ser revelada. Así que, adelante. Sé inolvidable. Porque el mundo necesita tu luz, tu fuerza y tu verdad. Y tú mereces vivir una vida que refleje todo lo que es más auténtico. Dentro de ti, esa es tu vocación. Responde con toda la fuerza de tu ser. ¿Sientes que todavía estás buscando respuestas? ¿Tratando de encontrar esa pieza que falta para sentirte completo y auténtico? Este canal fue creado exactamente para eso, para ser tu guía en este viaje de transformación. Aquí encontrarás algo más que contenido. Encontrarás reflexiones, herramientas prácticas e inspiraciones que te ayudarán a acceder a tu verdadera esencia, superar las creencias limitantes y aceptar quién eres realmente. No pierdas esta oportunidad de evolucionar y conectar con otras mujeres que están en el mismo camino que tú. Regístrate ahora y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Y si este contenido ya te ha tocado el corazón, deja un comentario. A continuación, comparte tu historia, tu duda o incluso tu victoria, porque juntos somos más fuertes. Este puede ser el primer paso hacia el cambio que has estado esperando. Vamos a emprender este viaje juntos.